Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la relación de Venezuela con el mundo tenemos un invitado de lujo, el canciller Jorge Arreaza, canciller de la República Bolivariana de Venezuela durante los últimos 4 años. Canciller, muchas gracias por estar con nosotros. Un honor siempre estar en Telesur. Canciller, acaban ustedes de celebrar los 200 años de la batalla de Carabobo, el principio de la primera independencia de Venezuela, Colombia, Bolivia. ¿Qué balance se puede hacer de este proceso a 200 años? ¿Cuál es su actualidad? ¿Por qué celebrarlo como lo celebraron ustedes? Sí, Luis, fíjate, Carabobo fue más que una batalla, fue una campaña que le dio el nacimiento político a lo que en aquel momento era Colombia, Colombia la de Bolívar. Y mientras Bolívar hacía esto en Venezuela, el general Antonio José de Sucre, luego gran mariscal, estaba en el sur, él lo dejó en el sur, en Ecuador, Quito en aquel momento, y luego llegaríamos incluso hasta el Perú. Y era una campaña que involucraba los pasos a seguir para garantizar la unidad de nuestra América, una unidad de naciones independientes. Y el Libertador se planteaba una gran confederación independiente de estados y pueblos independientes. Esa fue la gran apuesta hace 200 años y es la deuda que tenemos con nuestros pueblos, con Bolívar también, pero sobre todo con el futuro. Es la necesidad de unirnos, de integrarnos, porque además los costos de la desunión, de la desintegración son infinitos. Tenemos al norte Estados Unidos y tenemos al sur los estados desunidos de nuestra América. Así que es un gran compromiso, hay que evaluar las circunstancias, las condiciones para hacerlo de manera solidaria, de manera humana, sostenible y también para hacer autosuficientes en elementos tan básicos como la salud, como la alimentación, como la energía. ¿Necesitamos una segunda independencia continental? Puede leerse así, o podemos leer que todavía estamos en la campaña de independencia, de la primera independencia. Se nos ha extendido más de lo debido con la existencia de imperios que pretenden dividirnos o incluso evitar que existamos como naciones con identidad propia y tenemos ese desafío por delante. Creo que el 2030 es una fecha importante. En 2030 tenemos nosotros que reivindicar la historia, reivindicar los pueblos y decirle al Libertador, hemos cumplido. Estamos celebrando también un aniversario de Simón Bolívar. ¿Qué significa celebrar al Libertador hoy y celebrarlo como se está celebrando en México, sí, razón por la que viniste en el marco del encuentro del CELAC? Mira, estamos, yo no sé si decir solamente honrados, es más bien emocionados, porque antes en nuestros países la celebración del natalicio de Bolívar o de la conmemoración de su muerte era para garantizar de que efectivamente estuviese muerto, que solo estuviese en la estatua, que solo estuviese ese día en la prensa y el resto del año no existía Bolívar. En cambio, en esta oportunidad en México hemos visto cómo Bolívar está vivo, no solo en Venezuela. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela decimos que Hugo Chávez fue el gran resucitador de Bolívar. Lo bajó de las estatuas y lo incorporó a la masa y lo puso en la vanguardia. Y ayer sentimos que también, de alguna u otra manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo tiene muy presente. Y en su discurso ayer, más que un tributo, más que un homenaje, lo que hizo fue decirnos, aquí está Bolívar, sigamos sus pasos y seamos libres. ¿Sigue cabalgando en América Latina? Cabalga con la espada en alto. ¿Cómo explicarnos esta actualidad de Bolívar? Creo que, sin lugar a dudas, Simón Bolívar fue un adelantado a su tiempo. Y aquella generación, que fueron muchos venezolanos, pero también los hubo en toda nuestra América, apostó por algo que no era viable en aquel momento. Se están dando las condiciones hoy. Hoy más urgente que nunca, porque
El mundo multipolar, pluripolar, está en formación. Estados Unidos no pudo hacerse del mundo después de la caída de la Unión Soviética y el socialismo europeo. Y hemos visto cómo ha surgido China, cómo está surgiendo Rusia, países en Asia que son muy fuertes, bueno, Europa, los Estados Unidos, África, todavía con mucho rezago, pero es una potencialidad que está allí latente y nosotros tenemos que incorporarnos unidos, porque no hay otra manera. Si no lo hacemos hoy, dentro de 200 años no vamos ni siquiera a existir como identidades, como países, como pueblos, si es que acaso como humanidad estamos todavía en este planeta. Canciller, hace un momento mencionaste al comandante Hugo Chávez. Este 28 de julio él cumpliría 67 años de edad, se fue demasiado pronto. Sí, sí. ¿Cuál es el legado que deja Hugo Chávez a nuestra América? Todavía estamos tratando de evaluar el impacto de Hugo Chávez en Venezuela, porque yo diría que ha sido esa variable que no han podido los imperialistas calcular a la hora de atacar a Venezuela, de atacar a la revolución bolivariana, de someter al pueblo venezolano a un castigo colectivo con sanciones, con bloqueo, porque cuando uno va entre los humildes en Venezuela y ve la mirada de un joven y hasta de un niño y de un anciano, uno ve allí que Hugo Chávez está vivo, está presente. Y el impacto de Hugo Chávez en nuestra América todavía es difícil de calcularlo, porque él levantó conciencias, despertó conciencias, corazones y más allá. Yo he tenido la oportunidad de ir a África, de ir a países en Asia, en el Medio Oriente, y siento que Hugo Chávez es tan reconocido como lo puede ser en cualquiera de nuestros países latinoamericanos. Y hay quienes quieren que su liderazgo y su legado se vaya apagando, como le ocurrió a Bolívar en su momento, porque no les conviene que Hugo Chávez siga vivo. Yo recuerdo, canciller, durante la última campaña electoral del comandante, lo que fue su último meeting, él ya gravemente enfermo, con el agua cayendo sobre la multitud y sobre él mismo, y él haciendo un esfuerzo impresionante por comunicar la mística del cambio. ¿De dónde sacaba esa energía ese hombre que estaba, como lo vimos desafortunadamente, al borde de morir? Esa campaña fue muy dura para él, pero él nos dejó allí una siembra importante. Primero allí él nos dejó nuestro plan estratégico, el plan de la patria, que él redactó, él escribió de puño y letra. Y luego, si uno revisa sus discursos en esa campaña del año 2012, él repitió una y mil veces: Chávez no soy yo, Chávez eres tú, estudiante venezolano, eres tú, mujer venezolana, eres tú, campesino, eres tú, trabajador, eres tú, muchachito. Chávez no soy yo, Chávez está en el pueblo. Y él nos dejó claramente eso que hemos visto, que Chávez anda por ahí con nosotros, como anda Bolívar también, pero Chávez, como es más reciente, es tan claro que está presente en las familias venezolanas, que él nos fue preparando pues, para su partida, quizás inconscientemente, porque él tenía la esperanza de superar la enfermedad, pero él también contemplaba el peor de los escenarios. Canciller, hace un momento nos platicabas cómo Chávez está vivo en lugares de África, en las barriadas y eso. Sin embargo, en el caso mexicano, por ejemplo, la imagen del comandante fue utilizada por la derecha, por los liberales, incluso por sectores que se reivindicaban de izquierda, como un ejemplo de lo que no se debía de hacer. A tal punto que hoy decirle a alguien que es chavista es como endilgarle un calificativo de corte negativo. ¿Qué se puede hacer para remontar esa imagen, para dar a conocer su obra, su pensamiento? Creo que hay que estudiarlo a él directamente, sus discursos, sus ideas, sus acciones, lo que él hizo en Venezuela y lo que hizo por nuestra América. No tiene parangón, diría yo, con el respeto por muchos líderes y muy buenos que han surgido en estos años. De todas maneras, esta especie de neomacartismo, en este caso ya no es contra el comunismo solamente, sino contra cualquier cosa que sea socialista, que sea chavista,
es común. Esos son políticas y son diseños de laboratorio comunicacional y psicológico para dañar la imagen. Chávez está tan vivo que en todas las campañas electorales aún se menciona a Hugo Chávez, porque la derecha lo pone en la palestra y acusa al otro de chavista, que tú quieres ser, que Maduro, el hijo de Chávez, que no sé qué. Entonces, es otra muestra. Ese hecho de que la derecha utilice a conveniencia la figura de Hugo Chávez demuestra que está vivo también. Chávez puso en el centro del debate internacional el socialismo y puso al socialismo del siglo XXI como uno de los horizontes de los pueblos latinoamericanos. ¿Será que no le perdonan eso? Sí, definitivamente. Además, el comandante Chávez fue evolucionando, él mismo lo decía, ¿no? Ideológicamente. Él decía que en los primeros años, él incluso se planteaba aquello de la tercera vía, del capitalismo con rostro humano, de que había dentro del sistema que era tan dominante alguna posibilidad, y lo fue descartando con los hechos, con las vivencias, con el estudio, hasta que en el año 2004, 2005, él dice claramente, la única vía para superar la tragedia que es el capitalismo en este planeta es el socialismo. Pero además no planteó el socialismo de la Unión Soviética, ni el socialismo europeo, ni siquiera el cubano, ni el vietnamita, ni el chino. Dijo, nuestro socialismo democrático, nuestro socialismo con nuestras particularidades, que es distinto, no es ni mejor ni peor al de Cuba, es distinto al de China, es un socialismo que tiene que ver con nuestras raíces indígenas, que tiene que ver con nuestra historia de libertad, de unidad, y él lo planteó, y es un socialismo que no excluye al sector privado, que contempla una economía, por ejemplo, si nos vamos a lo económico, donde hay un gran sector público, estatal, hay un gran sector privado y hay un gran sector de economía social, comunitaria. Era el equilibrio, pues, de la economía, no la sustitución de unos actores por otros. Y por supuesto, eso sí es una amenaza. ¿Sabe que nosotros, hay un decreto del año 2015 que dice Barack Obama que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos? No somos para la seguridad nacional porque no tenemos ni misiles, ni arsenales, ni una política jamás de guerra con ningún país en el mundo, pero sí somos en el mundo de las ideas, en el mundo de la política, en el mundo de lo que se puede soñar y hacer posible. Claro que somos una amenaza para el capitalismo. ¿Te parece, canciller, si hacemos una pequeña pausa a propósito de amenazas? Claro que sí. No se vayan, amigos y amigas, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre Venezuela y el mundo con el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. Canciller, hace un momento hablábamos de Simón Bolívar. Él estuvo refugiado en Haití. Allí se encontró con un revolucionario navarro, Francisco Javier Mina, que venía camino de México, de la entonces Nueva España, a la lucha de la independencia. Quería convencer a Bolívar de que lo acompañara en esta empresa, pero finalmente le avisaron a Bolívar que se tenía que ir para allá y Mina se vino para acá. No deja de ser una paradoja que Haití, ese país donde se logró la primera independencia latinoamericana, haya sucedido lo que sucedió últimamente, donde un grupo de mercenarios asesinó por contrato al presidente de esa nación. ¿Cómo explicarnos esto que está pasando ahí? Sí, la historia de Haití es dolorosa y es una deuda para todos los países de nuestra América. Nosotros deberíamos tener a Haití en la primera prioridad de nuestra política exterior en materia de cooperación. No le perdonan el imperialismo, colonialismo francés entonces, no le perdona al pueblo haitiano haber sido la primera república libre de este continente y además una república negra, pues una república afrodescendiente. Y ha vivido cuántas tragedias Haití, incluso a veces se suman fenómenos naturales, terremotos, huracanes, etcétera. Pero en lo político, pocos son los presidentes que han culminado su mandato. Cuando no ha habido golpes de Estado, los han asesinado. Bueno, cantidad de situaciones. Y lo que vivimos recientemente, otro golpe más para ese gran pueblo, porque además es un pueblo muy trabajador,
El comandante Hugo Chávez adoraba Haití. Y con Petrocaribe, él y luego el presidente Maduro, bueno, le dieron a Haití la cooperación que no le ha dado nunca a ningún país en el mundo, y eso lo reconoce el pueblo haitiano y quieren mucho a Venezuela. Yo creo que lo que ocurrió es una tragedia que además que no podemos naturalizar, no podemos olvidar. Un asesinato de un presidente con unos mercenarios entrenados en otro país, pagados por otro país, que llegaron hasta su casa y lo mataron, es la barbarie, es brutal. Y tenemos que ubicar los responsables y que paguen ante la justicia con todo el peso de las leyes de los países que correspondan, porque eso no puede repetirse. Y tenemos que salir a estrecharle las almas y los brazos a ese pueblo tan querido y tan sufrido. Ustedes en Venezuela también han sufrido la arremetida de mercenarios. ¿Estaremos ante un nuevo esquema de intervención del imperio en nuestras naciones? Bueno, pareciera que es así. Nosotros hace un año vivimos en mayo del año 2020 una situación, solo que bueno, Venezuela no es Haití. Y tuvimos la capacidad, la inteligencia de Estado para detectar el movimiento de entrenamientos en territorio colombiano. Incluso dimos la información al gobierno de Colombia por vías públicas para que intervinieran y evitaran que esto ocurriera. Llegamos a infiltrar a algunas personas y sabíamos que venían a Venezuela. No sabíamos por dónde iba a entrar aquellas embarcaciones con los mercenarios, incluso mercenarios estadounidenses que están detenidos y que los apresó el pueblo de la costa venezolana. Antes de que llegara la policía, ya el pueblo los tenía atados con nylon de pescar en el pueblo de Chuao, en Venezuela, y los tenía en el piso con la cara hacia el suelo a los estadounidenses que vinieron con armas a matar a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello. Y bueno, hay una coincidencia allí terrible, un eje Miami-Colombia, que está presente una empresa de seguridad norteamericana en la Florida, en ambos casos, en el magnicidio de Juvenel Moïse y en el intento de magnicidio del presidente Maduro por la vía de mercenarios el año pasado. Entonces, ayer en la CELAC nosotros hablamos con varios compañeros y les dijimos, hay que tratar esto con mucha prudencia y con mucho rigor y evitar que que Colombia se convierta ahora no solo en un gran exportador de droga, sino también de violencia a través de mercenarios. Eso no podemos permitirlo. Se está subcontratando. Sí, los golpes de Estado y los asesinatos tercerizados. Así como esas empresas privadas que iban a Irak para hacer la guerra, ahora están interviniendo políticamente en nuestro continente. Así es. Embajador, tú te has hecho cargo, canciller. Jorge. Canciller. Tú te has hecho cargo de las relaciones exteriores de tu país durante 4 años. Tuviste que lidiar con la arremetida de Donald Trump y hoy está al frente Biden. ¿Ha significado este cambio de una administración republicana a una demócrata una modificación de la política estadounidense a Venezuela? Mire, en el macroanálisis, nuestra revolución tiene 22 años en el poder, ha sido legitimada en distintas elecciones, pero el comandante Chávez tuvo que lidiar con Bill Clinton, con George Bush y con Barack Obama, y el presidente Maduro con Barack Obama, con Trump y ahora con Biden. Y en el macroanálisis podemos decir que no importa quién esté sentado en la oficina oval de la Casa Blanca, es el sistema y es el imperialismo, que no es solo Estados Unidos y su gobierno, son las corporaciones, el andamiaje, el entramado de intereses para la guerra, de lobbies para la salud, para las tecnologías, para la energía, que toman las grandes decisiones y se expresan en algunos gobiernos. El más importante de ellos es la élite dominante en Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que la realidad venezolana, no solo el hecho de que haya otro presidente en Estados Unidos, sino el hecho de que derrotamos los golpes de Estado, derrotamos el intento de imponernos un gobierno paralelo, derrotamos a las operaciones mercenarias, derrotamos políticamente a una parte de la oposición muy violenta en Venezuela. Bueno, ahí hay una realidad y creo que el gobierno del presidente Biden parece reconocer esa realidad. Hay menos presión. Nosotros el año pasado y el anterior, eso eran sanciones casi diarias, Luis. Nosotros todos los viernes teníamos preparado el viernes de sanciones, porque o sancionaban a una empresa, o a un compañero, o a un empresario, o a empresas de terceros países, hasta rusas y chinas han llegado a sancionar porque pretendieron
y mexicanas. Hubo una empresa mexicana que quebró porque nos vendía ambulancias, camiones para los desechos sólidos, cosas humanitarias para los servicios en Venezuela a cambio de petróleo, que no está sancionado, eso no tiene ninguna ley que lo impida, en Estados Unidos, y resulta que no importa que no estuviese eso escrito en un papel, esa empresa la sancionaron y quebró en México. Entonces hay menos presión, no hay nuevas sanciones, pero no han levantado ninguna sanción. Y bueno, hay una comunicación distinta en otros términos, aunque todavía con las tensiones y las diferencias del caso. Trump no era un político particularmente informado sobre América Latina. El eje de sus preocupaciones giraba más hacia otro tipo de amenazas, según él. En cambio, Biden está estrechamente relacionado con la manufactura del Plan Colombia. Él conoce la región, conoce la estrategia contrainsurgente para la región que ha desempeñado Colombia. ¿Ha sentido que ese conocimiento, esa visión del área se ha manifestado hacia ustedes? Los demócratas siempre han tenido otra manera de abordar situaciones, ¿no? Creo, por ejemplo, el presidente Bush o el presidente Trump eran casi salvajes en su manera de expresarse y en su manera de abordar las situaciones en América Latina. Los demócratas a veces actúan soterradamente, van financiando gente por aquí, ONGs por aquí, aquello por allá, grupos en otro país. Entonces, nosotros estamos a la expectativa siempre. Ojalá un día, Luis, Estados Unidos, su élite dominante, o su pueblo cambiara esa élite dominante por alguien que de verdad les represente y aprendiera a convivir con el mundo, pero con América Latina en primer lugar, aprendiera a respetarnos, tuviésemos una relación virtuosa con Estados Unidos. Yo diría que a nuestra América Latina y caribeña no le conviene un Estados Unidos hundido, colapsado, sino un Estados Unidos que esté bien y que su capacidad productiva, su capacidad de creación tecnológica, cultural, bueno, interactúe con las nuestras y podamos trabajar en conjunto, pero eso se ve al menos muy lejos. Pero no perdemos la esperanza en el pueblo de los Estados Unidos para que eso ocurra. Perú tiene un nuevo presidente, Pedro Castillo, un maestro rural, sindicalista como Nicolás Maduro. ¿Significa eso un vuelco en la correlación de fuerzas en el continente o como en el póker? Hay que pagar por ver. Bueno, tenemos muchas esperanzas en nuestros pueblos. Y el pueblo peruano ha dado una gran lección, porque la oligarquía peruana tenía secuestrado el gobierno en general, el Estado y sus instituciones. Y hay una nueva apuesta por un liderazgo distinto, un hombre humilde, que tiene ante sí un gran desafío con los problemas de gobernabilidad que caracterizan al Perú, pero que ha tenido un gran apoyo popular. Así que si el pueblo lo puso allí y el pueblo logró vencer a la burguesía y al fujimorismo, debe de tener las mejores condiciones y esperamos lo mejor del presidente Castillo. Canciller, ¿qué ha sido para ti ser canciller estos últimos 4 años con el fantasma, porque es un fantasma, ¿no? Es una realidad de Guaidó en Europa, en Estados Unidos, un personaje que es una botarga más que un fantasma, pero con este proceso de saqueo con los bienes venezolanos en el exterior? Sí, es un fantasma políticamente hablando, pero un fantasma con dinero robado, ¿no? Que se robó de los venezolanos, empresas que nos quitaron con el pretexto de que no éramos gobierno, dinero que nos bloquearon en el mundo, que pudo haber servido para comprar vacunas, pruebas diagnósticas, ventiladores, mascarillas para el pueblo venezolano, y no lo pudimos usar porque lo bloquearon en Estados Unidos, en Londres o en Portugal o donde fuera. Ha sido duro, Luis, porque mira, a mí el presidente Maduro me dio esta responsabilidad inesperada. 4 de agosto del año 2017. El 8 de agosto salió Donald Trump de jugar golf y de una reunión de seguridad a decir que él estaba dispuesto
a invadir Venezuela con una operación militar. Ese mismo mes, el 27 creo que fue, las primeras grandes sanciones contra la economía venezolana, contra PDVSA. Se creó esta cosa que llamaron el Grupo de Lima, que ahora no sé cómo se llamará. La presión diplomática, supuestos cancilleres paralelos, bueno, y nosotros. El presidente Maduro además es el mejor jefe que uno puede tener porque él fue canciller de Chávez. La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue canciller de Nicolás Maduro. Entonces somos un tremendo equipo y yo aprendo mucho de ellos y ellos han ido guiando, pues. El presidente Maduro ha sido el gran conductor de las decisiones que se han tomado en política exterior, la prudencia aquí, no expulsemos a estos embajadores, no vale la pena, aunque me hayan desconocido, no hagamos esto, vamos a avanzar aquí. Y bueno, y aquí estamos. Ayer en la reunión de los cancilleres de CELAC, bueno, algunos señores que son de este grupo sin nombre ya están preguntándose cómo reanudar algún tipo de relación con Venezuela, preguntando si el presidente Maduro va a venir en septiembre para México para que mi presidente, bueno, hablen y resuelvan los problemas, etcétera. Pues es una nueva situación y ha sido gracias a la sabiduría, a la resistencia del pueblo en primer lugar, a la sabiduría del presidente y del gobierno bolivariano y a que las condiciones hablan por sí solas. Hay Quinta República para rato. Quinta República yo creo que por 200 años por lo menos. Canciller, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Un honor. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable hospitalidad y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.